alejas de poder estar en tu casa de oración. Te queremos pedir que tú estés aquí por medio de tu Espíritu Santo, tus ángeles, acompañándonos para que esta reunión sea de todo especial. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Nos presentamos y eso. Buenos días, amigos, familia. Qué hermoso día después de ayer, ¿eh? Cómo Dios nos bendice dándonos un sol para poder venir a reunirnos. Que gracias a Dios, sí, podemos seguir reuniéndonos un tiempito más, pero no mucho más. Porque la naturaleza nos está mostrando de que esto ya se termina, que ya estamos al fin. Les voy a presentar esta mañana, tenemos al pastor Sebastián. ¿Dije bien? Sí. Sebastián, ¿tu apellido? Mangol. ¿No? Mangol. Bueno, ya lo dijo. Son medios difíciles. Un gusto de tenerte aquí. Sé que estás trabajando también para Piedras Blancas. Hace rato que ustedes están acá. 3 meses. 3 meses ya. Y los van a dejar, me parece. Creo que sí. Él va a estar teniendo la palabra de Dios para nosotros hoy, así que pedimos que el Espíritu Santo more aquí con nosotros para poder irnos fortalecidos. Necesitamos fortalecernos porque el enemigo está trabajando muy duro, muy duro. Él hace lo que quiere, nos trata como títeres, porque no quiero que hagas esto y no lo hagas. Y nosotros decimos, bueno, no lo hacemos. Es muy difícil luchar contra el enemigo. En estos días es muy difícil. Pero bueno, hay que luchar, orar, estar totalmente con Dios para que Dios nos dirige y no dejarle ni un cachito la puerta abierta al enemigo para que él nos moleste, porque no nos deja vivir. Mientras él esté dominándonos, no nos deja vivir. ¿Es verdad? Bueno, cuéntanos cuánto tiempo más vas a quedarte. Bien, para contarles a los que están ahí en la cámara, que nos están viendo, vine con mi esposa Laura, ¿sí? Vinieron también de visita mi cuñada Fernanda y mi suegro Fernando, ¿sí? Así que estamos acompañados hoy, gracias a Dios. Tenemos ahí la familia que está acompañándonos. Yo soy de Colonia del Sacramento, estudié en la Universidad Dentista del Plata y en la UAP. Sí, yo soy graduado allí en la facultad, así que ahora toca trabajar con lo que uno aprendió y está ahí, sigue aprendiendo, ¿no? Sigue aprendiendo, pues tenés que hacer como 6 años, ¿no? 5 años. 5 años y después ahora como misionero para que te ordenen son como 5 años más que estás a prueba, como quien dice, estás haciendo una prueba grande. Bueno, pero a todos les toca, eso está bien porque no quiere decir que vos hayas estudiado, salgas como pastor y después te da igual. No, te tienen que ver, pasantías se llama, ¿no? Son unas pasantías como los médicos y todo que también tienen cierto tiempo para valorar si realmente eres un pastor, porque no es fácil estar dándole la palabra a los demás y que se la den equivocada. Hoy en día hay que quemarse las pestañas y hacer correcto. Bueno, vamos a cantar un himno que te elegiste y luego te voy a dejar que tú sigas con la predica, ¿sí? Santo Espíritu, llena mi vida.
Gracias por la invitación a esta linda iglesia, por poder estar en este sábado, ¿sí? Y ahí también gracias al pastor Julien, que él también estuvo allí colaborando. Así que hoy tengo la oportunidad, el privilegio, porque ustedes saben que es un privilegio hablar de parte de Dios, ¿sí? De traer el mensaje de Dios. Así que para mí es un privilegio y una responsabilidad también. Y esperemos que el Espíritu Santo pueda estar obrando en mí para poder hablar y en ustedes para poder recibir esta palabra esta mañana. El título que puse es Juan el Bautista, preparando el camino para el regreso de Jesús. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que Juan el Bautista preparando el camino para el regreso de Jesús? ¿Sí? Así que vamos a analizar un poco la historia de Juan el Bautista, quién fue, qué es lo que hizo y qué puede dejarnos de enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Sí? Así que los voy a invitar a aquellos que tengan sus Biblias en manos, celulares, que podamos ir al Evangelio según Mateo, en el capítulo número 3. Mateo, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Ustedes saben que allí en la Biblia tenemos varias personas que escribían de la vida de Jesús. Tenemos los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos dejaron datos de la vida de Jesús, qué es lo que hizo, cómo vivió, y de los acontecimientos importantes que pasaron incluso antes de que llegara Jesús a ese ministerio de 3 años y medio que tuvo, ¿sí? Dice allí Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia habla de Juan el Bautista, y Jesús también habló de Juan el Bautista. Sin salir de allí de Mateo 3, vamos a ir a buscar lo que dice Mateo 11:11. ¿Sí? Mateo 11:11, que Jesús habla acerca de Juan el Bautista. Y si Jesús hablara de nosotros, ¿nos gustaría escuchar lo que tendría para decir? ¿Les gustaría a ustedes escuchar qué es lo que Jesús tiene para decir de ustedes? Sí. Sería interesante, ¿no? Sin duda que si Jesús hablara de nosotros, nosotros estaríamos muy atentos a ver qué es lo que dice. Mateo 11:11 dice allí hablando de Juan el Bautista, Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Paramos allí. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué interesante la concepción, la idea que tenía Jesús de este personaje, Juan el Bautista. Pero ¿por qué fue tan importante? ¿Qué es lo que hizo Juan? Aparte tampoco es que tuvo mucho tiempo, que murió joven, murió a los 31 años aproximadamente. ¿Qué es lo que hizo Juan? Que es considerado por Jesús una persona tan importante. Vamos a ir a ver allí cinco puntos que nos deja la historia de Juan el Bautista. Y el primero vamos a encontrarlo allí en el capítulo 3, versículo 1, que dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes saben que fue llamado por Dios antes incluso de que él naciera. ¿Se acuerdan la historia allí de Zacarías y Elizabeth? Zacarías era un sacerdote que oficiaba allí en el santuario, en el templo del pueblo judío. Vamos a ir a ver allí en Lucas, que es la historia de cuando Dios llama a Juan el Bautista por medio de su padre Zacarías. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, que se nos hace mención entonces de ese llamado de Juan el Bautista. Ustedes saben que cuando una persona trabaja para Dios, esa persona previamente ha sido llamada por Dios para hacer ese trabajo. No sé si alguna vez escucharon, pero los pastores muchas veces cuentan la forma en que fueron llamados. Yo tuve un llamado, no va a ser el momento ahora para contarles porque para no irnos un poco del tema, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y recibimos ese llamado. Juan el Bautista, capítulo 1, versículos 5 hasta el 17, vamos a leer allí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada.
Sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera, a la hora del incienso. ¿Sí? Recuerdan que allí se quemaban inciensos y se hacían las peticiones para Dios. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al ver Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo, y le llamarás Juan. Paramos un poquito acá para pensar cuántos años habrá estado Zacarías orando por ese hijo. Me imagino que en ese entonces ya habrían sido muchos años por lo que él y su esposa habían estado orando por esa gran petición. Y me imagino también de que ellos no se esperaban que en ese momento de sus vidas esta respuesta iba a llegar. ¿Sí? Seguimos en el versículo 14. Tendrás gozo y júbilo, y muchos se regocijarán por su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá jamás ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Un llamado del todo especial de Juan el Bautista, en donde se prometía que una persona importante iba a llegar a este mundo. ¿Sí? Allí entonces este sacerdote Zacarías, de avanzada edad, recibe esta bendición de parte de Dios y le dice: tu hijo va a ser una persona importante. Pero sigue la incógnita: ¿qué es lo que iba a hacer Juan el Bautista? ¿Qué era lo que iba a traer al mundo? ¿Qué era lo que iba a ofrecer para ser una persona tan importante? Definimos entonces el primer punto: es que Juan el Bautista recibió un llamado. Y nosotros hoy en día también estamos recibiendo un llamado. Tal vez es un llamado que nosotros no lo entendamos al principio, pero Dios tiene la posibilidad de ver el futuro. Él sabe qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros nos queda nada más que confiar y entregarnos en manos de Dios para que ese llamado se cumpla en nuestra vida. Ahora, cuando hay un llamado, lo asociamos a un solo lado. Cuando tenemos un llamado, nosotros podemos o contestar o rechazar la llamada. ¿Sí? Con el llamado de Dios es igual. Podemos o contestar afirmativamente a ese llamado de Dios, o podemos negar ese llamado de Dios. ¿Sí? Así funcionan los llamados de Dios, porque Dios no nos obliga a hacer nada. Pero, ¿qué pasa si contestamos afirmativamente con ese llamado? Vamos a ver qué pasó con Juan el Bautista. Y ahí entra entonces el segundo punto. Vamos a volver nuevamente a Mateo 3 para repasar lo que respondió allí Juan el Bautista. Nosotros ya sabemos un poco qué es lo que él hizo. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto. Así que ahí ya nos responde qué es lo que respondió Juan el Bautista. Respondió que sí, dice que él se presentó. Esta palabra en griego que usa de se presentó quiere decir que apareció, que se presentó como un mensajero del reino. ¿Sí? Esa palabra se utilizaba cuando un mensajero del reino, del rey, se presentaba ante la población. Dice se presentó. Él dice se hizo presente en ese lugar diciendo: acá estoy, me llamaron y acá estoy para cumplir con ese mandato que me encargaron. ¿Sí? Eso es lo que significa esta palabrita en griego, de presentó. Y sigue diciendo entonces: se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cómo se presentó Juan el Bautista entonces? Predicando, dice allí. Se presentó predicando. Esa palabrita predicando no es como a veces la tenemos en cuenta, que es simplemente hablando o conversando con alguien, sino que es anunciando, proclamando. Esa acción solamente la tenían a cargo los heraldos del rey. ¿Sí? ¿Qué es un heraldo del rey? Un heraldo del rey es aquella persona que va antes de que llegue el rey anunciando que iba a venir el rey, o también anunciando un mensaje del todo importante que el rey quería transmitir a su pueblo. ¿Sí? Esa es la tarea que tenía un heraldo en esos tiempos. Y Juan el Bautista entonces dice que se presentó predicando, anunciando. ¿Sí? ¿Y qué era lo que estaba anunciando Juan el Bautista? ¿Qué era lo que tenía para anunciar? Dice que él había nacido entonces para ser un heraldo del rey.
habías nacido para ser un heraldo del rey. Nos deja una incógnita a nosotros. ¿Será que nosotros también somos heraldos? ¿Será que nosotros también tenemos esa misión? Vamos a descubrirlo. Tercer punto, lo vamos a encontrar en el versículo número 2, que dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a parar un poco en este mensaje que tenía Juan el Bautista. Arrepentíos. Arrepentíos, ustedes saben que viene de un origen de una palabra que significa cambiar de dirección. Si yo estoy yendo para un lugar, me arrepiento y ahora entonces estoy yendo hacia el otro lado. Eso significa literalmente arrepentirse. Voy por un camino y termino yendo por el otro. Es un cambio de dirección total. Jesús no quiere que nosotros mejoremos algún aspecto de nuestra vida, sino que quiere que cambiemos nuestra vida por completo. Cuando Jesús nos encuentra allí en el foso, en lo último, Él no quiere ponernos una piedrita o darnos un plato de comida allí en el foso, sino que Él quiere sacarnos, quiere que cambiemos la situación en que estamos, que nuestra vida sea cambiada por completo, ¿sí? Y eso es lo que hace el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, ¿sí? Nos arrepentimos verdaderamente de lo que somos, de lo que vivimos, ahí es cuando Dios puede hacer un cambio en nuestra vida. Y el cambio se hace, ¿sí? Porque Dios lo hace en nosotros. Juan el Bautista entonces predicaba a estas personas sobre el arrepentimiento. Y les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿A quién le predicaba Juan? ¿A quién estaba dirigido este mensaje? ¿Quiénes eran esas? A los judíos, exactamente, el pueblo de Dios. Pero si era el pueblo de Dios, ¿de qué se tenían que arrepentir? ¿Acaso ellos estaban haciendo las cosas mal? Sin duda que si nosotros analizamos la vida del pueblo judío en el tiempo de Jesús y de Juan el Bautista, vemos que estaban completamente yendo por un rumbo equivocado. Y por eso es que Juan le dice, arrepiéntanse. Generación de víboras. Generación de víboras, les dice más adelante, ¿no? Diciéndoles, están completamente yendo por el camino equivocado. Tienen que cambiar de dirección, porque si no, van a terminar cayendo en un abismo del cual no van a poder salir. Juan el Bautista a veces se lo pinta, se lo presenta como una persona que iba y criticaba y gritaba como un loco. Pero yo cuando lo estudio, cuando lo veo aquí en la Biblia, lo veo con un carácter similar al de Jesús, el cual expresaba amor, el cual expresaba ese sentimiento de importarse por esas otras personas. Decir, arrepentite, no te das cuenta que estás yendo por un camino equivocado para vos primeramente, para tu familia y para todos. Porque Juan el Bautista no solamente predicaba para los menores del pueblo judío, sino que incluso predicaba para los fariseos, aquellos maestros de la ley, los que estaban allí frente al campo de batalla, que estudiaban la palabra, conocían todas las cosas de la ley de Dios, pero estaban yendo por un camino errado a pesar de eso, ¿sí? Así que el mensaje que tenía Juan el Bautista era de arrepentimiento. ¿Qué estamos predicando hoy en día? ¿Qué es lo que como cristianos, como iglesia adventista, tenemos que predicar hoy en día? Es un llamado también para nosotros hoy en día. ¿Qué debemos anunciar al mundo? Nosotros tenemos que ir al mundo a anunciar la palabra de Dios. Y esa palabra habla de arrepentimiento. Muchas veces se usa la Biblia para decir, vayan a Jesús tal cual están y vivan tal cual están. Jesús los ama tal cual son. Pero, ¿eso será que es lo correcto? ¿Será que es lo que enseña la Biblia? Sin duda que nosotros vemos acá de que Dios pide que nosotros sí vayamos a Él como estamos, pero para tener un cambio, para que Jesús nos cambie. Si vamos a Jesús como estamos y seguimos así, ¿a quién fuimos en realidad? Si Jesús es un hombre, una persona que cambia la vida de las personas, ¿sí? Nosotros debemos predicar ese evangelio, el evangelio del arrepentimiento, ese evangelio que hace que una persona que va por un camino errado, que está cayendo en un precipicio, se dé cuenta de que puede ir para otro lado y buscar un camino seguro. Ese es el mensaje que tenemos que predicar nosotros, un arrepentimiento. Vemos tal vez para afuera nosotros a personas que están allí caminando y no saben que están caminando hacia un precipicio. Esa es nuestra tarea, ir y predicar sobre el arrepentimiento, que es necesario y es posible. Esa es una de las enseñanzas que nos deja entonces Juan el Bautista. Voy a leer una pequeña cita
que habla Elena de White en El desierto de la gente, página 186. Dice que en su misión Juan el Bautista se había destacado como intrépido represor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como los humildes. Dice que Juan el Bautista iba y entonces reclamaba que esas personas vuelvan. No les iba simplemente diciendo, che, y si cambiamos, no, iba y decía, cambien, reaccionen. Iban me imagino allí Juan, que era bien elocuente, le decía, cambien, tienen que cambiar, ¿sí? Tienen que ir por otro camino, arrepiéntanse, no sigan igual. Y el cuarto punto que vamos a analizar es el motivo por el cual Juan el Bautista estaba movido a hacer lo que hacía. Y vemos en el versículo 2, aquí dice, arrepentíos, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad de arrepentirse? ¿Por qué? El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos estaba cerca, estaba llegando allí. ¿Y quién era el reino de los cielos? Jesús, exactamente. Y ahí podemos hacer una comparativa entre el tiempo de Juan el Bautista, en el que estaba llegando Jesús, y el tiempo actual. Porque en ambos momentos, tanto en el momento de Juan el Bautista como ahora, Jesús está pronto a venir, ¿sí? Y ahí nosotros podemos decir, entonces el mensaje de Juan el Bautista es el mismo que tenemos que predicar nosotros hoy en día, ¿sí? Que Jesús está pronto a venir. Arrepiéntanse ahora que hay tiempo, ahora que es el momento, ¿sí? Porque el reino de los cielos se está acercando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes saben que nuestra iglesia se fundó desde los cimientos de un movimiento en el que se predicaba la venida de Jesús. Ellos tuvieron allí un chasco, de acuerdo a una fecha que habían puesto, pero luego que pasó eso, ese chasco, como se lo llama así, esa mala interpretación, ellos siguieron investigando el por qué Jesús no había venido. Y allí vieron que no se tenía que poner una fecha ni una hora, porque nadie sabe el día ni la hora en que va a venir Dios. Pero ellos siguieron allí queriendo motivar a otras personas también a que conocieran de que el reino de los cielos estaba cerca. Ustedes saben, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día, marcando allí dos puntos importantes. Adventista porque creemos en el advenimiento de Jesús, y ese tiene que ser obligatoriamente nuestro foco principal cada día en nuestra vida. No solamente un sábado, sino cada día en nuestra vida tenemos que despertar con ese pensamiento en nuestra mente, que el reino de los cielos se está acercando, está cerca, está viniendo Jesús. Y nosotros, como bien dijimos hoy en la escuela sabática, estamos viendo eventos que nos marcan cada vez más que esa venida es inminente. Si nosotros perdemos ese foco de vista, estamos perdiendo la misión como iglesia. Si perdemos de vista de que Jesús está viniendo pronto, vamos a empezar a enfriarnos cada vez más y nuestra iglesia se va a convertir en una iglesia más, una iglesia que cumple con rutinas, cumple con simplemente organizaciones y simplemente está allí por existir como otra iglesia más. Pero podemos hacer la diferencia. Juan el Bautista entendió esa misión que tenía y él quiso hacer la diferencia. Aceptó ese llamado y dijo, no, acá vamos a hacer que la gente reaccione, ¿sí? Y eso es un tirón de oreja para nosotros, como adventistas. Yo soy adventista desde que nací, ¿sí? Y es un tirón de oreja para mí también. Es decir, ¿qué estoy haciendo para anunciar al mundo de que Jesús está pronto a venir? ¿Será que he hecho lo suficiente estos 26 años de vida que Dios me dio? Sin duda que he podido hacer mucho más, pero no lo he hecho. ¿Será que ahora en adelante, con lo que me queda, puedo hacer algo más por Dios? Es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para predicar al mundo que la venida de Jesús está cerca? Ustedes saben que, una vez más volviendo a la historia de los pioneros, ellos dedicaron su vida por completo, al 100%, tanto recursos económicos como salud, como tiempo, como familia, todo dedicado exclusivamente a la misión. A veces hasta se pasaron de más, ¿no? Porque vieron cómo terminó Jaime White, que terminó con una parálisis por tanta exigencia física. Pero ¿qué motivaba a estas personas a querer a obrar de esta forma? Era que ellos creían que la venida de Jesús estaba pronto. Ya pasaron casi 200 años de esto, un poquito más. Pero Jesús no ha venido. ¿Será que nosotros hoy en día nos estamos enfriando un poco respecto a eso? Yo les sugiero, hermanos, que nunca bajen los brazos,
que sigamos con esa esperanza latente hasta el día que tengamos que ir al descanso o que venga Jesús. No importa cuántos años pasen, la venida de Jesús cada día está más cerca. Cada día que pasa está más cerca que antes. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro foco de predicación y de misión. Creer que la venida de Jesús está cerca y cada vez más cerca. Ahora tenemos que ver a qué personas podemos alcanzar. Ya que entendemos que la venida de Jesús está cerca, ¿a quién puedo ir a alcanzar? ¿Cómo puedo obrar? ¿Será que mi vecino conoce eso? ¿La persona que vive conmigo entiende que la venida de Jesús está cerca? ¿O tengo que ir como Juan el Bautista y decirle, arrepiéntete con amor y decirle, cambia de rumbo, aún estás a tiempo, aún la venida de Jesús no ha llegado, o sea que aún hay tiempo. Mientras la venida de Jesús aún no llegó, aún estamos en tiempo de predicar de que Jesús está viniendo. En aquellos días entonces se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué clase de instrumento era Juan el Bautista? Cuando nosotros lo analizamos a la luz de la Biblia, se nos habla de que Juan el Bautista estaba vestido simplemente con una vestimenta de cuero que no era algo tradicional del momento. Recuerden que aquellos maestros de la ley, aquellos que estaban a la moda, por así decirlo, vestían con túnicas finas, que eran telas buenas. Pero Juan el Bautista acá aparece de una forma totalmente diferente. Vamos a ir a Mateo 8:20, que nos habla un poco también de la historia de cómo vivió Jesús, de quien Juan el Bautista predicaba. Mateo capítulo 8, versículo 20. Y dice así, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se imaginan una persona como Juan el Bautista o como Jesús llegando a nuestra iglesia hoy en día, en esta mañana? ¿Se imaginan a Juan el Bautista llegando a querer predicar en nuestra iglesia hoy? Ustedes hoy me ven aquí y me dicen, pero Sebastián está prolijito, está de traje, está apto para predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si viniera Juan el Bautista vestido como estaba y quisiera enseñarnos algo? ¿Será que lo aceptaríamos como iglesia? Hay que ver cómo es traído el mensaje de Juan el Bautista. Dice entonces allí que Juan el Bautista se presentaba allí de frente a la gente vestido como estaba. Vivía en el desierto, comía, dice allí, langostas. Langostas no, yo hace poco descubrí que no está hablando de langostas literales, sino que son unas semillitas que hay arriba de unos pastitos que crecen allí en el desierto. ¿Sí? Y Juan el Bautista se alimentaba de esa forma, con esas cositas. O sea que era alguien que vivía del día a día sin importarse qué iba a pasar mañana. Él vivía el día, él vivía de la misión. ¿Sí? Él estaba más preocupado con que esa persona entendiera de que tenía que arrepentirse de que el reino de los cielos estaba cerca, de que lo que iba a comer mañana. Y esas son todas lecciones que nos dejan también para el día de hoy. Yo estoy más interesado en la venida de Jesús o en qué voy a comer mañana. ¿Sí? ¿En qué estoy? Eso solamente es una comparación. Obviamente que es importante preocuparse de qué vamos a hacer mañana, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las cosas que están en prioridad en mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que está allí prioritario en mi vida? Dice allí en el versículo 3 del capítulo 3, pues este es el anuncio por medio del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, proclamad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mismo Juan tenía vestidos hechos de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y acudían a él de Jerusalén, de Judá y de toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Sí, por favor, hermano. Levítico 11, 21 y 22. Hablando de insectos, de esa langosta que se puede comer, si estaban en el desierto los ancestros que comían esto. También comían así. Levítico 11, 21 y 22. Ahí está. Porque puedo estar gritando semillitas,
¿Cómo hace? Muy bien, seguimos entonces. Dice que acudían a él de Jerusalén. Ahí me llama la atención esa parte de cuando Juan el Bautista predicaba, él no tenía que ir puerta por puerta a buscar a la gente, sino que dice que la gente acudía a él. Ustedes saben que la misión del pueblo de Israel era justamente esa, que los demás pueblos se acercaran hacia Israel y no que Israel tuviera que salir a buscar los pueblos para predicarle de Dios. Juan el Bautista entendió e hizo las cosas bien, a tal punto de que la gente, cuando escuchaba el mensaje de Juan el Bautista, se quería acercar a él, sin importarle la forma o la apariencia física que tenía ese personaje, ¿sí? Y esa es la misma esencia que tendríamos que tener como iglesia adventista, ser una iglesia que atraiga a las personas a Cristo, ¿sí? Tendríamos que buscar eso, que las personas tener un mensaje tan vivo que cause que la gente tenga hambre de conocer más, que tenga la necesidad de entender, de conocer más, ¿sí? Todas estas cosas son llamados que Dios nos hace para nuestra vida personal y también como institución, como iglesia, para llamar la atención de que, qué estamos haciendo en el tiempo en el que estamos, en la misión que Dios nos dejó. Mateo 3:5 dice entonces que acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. De todos lados entonces venían a entender o a aprender de Juan el Bautista y ser bautizados. Yo sueño con el día en que la iglesia adventista tenga las puertas abiertas y toda la gente se acerque a querer saber, querer entender qué es el mensaje que tenemos para todo el mundo, ¿sí? Porque nosotros conocimos alguna vez, por primera vez, entendemos y sabemos que este mensaje es vital, es necesario. Por eso estamos esta mañana hoy, por eso es que estamos aquí estudiando la palabra. Sabemos que ese mensaje es importante, pero esa gente, ¿será que sabe? Tenemos una responsabilidad con esas personas, con todos. La apariencia entonces no es lo importante es el mensaje que tenemos para dar. No importa en el lugar donde nosotros estemos, no importa quiénes seamos, siempre tenemos un núcleo de influencia al cual podemos llegar para anunciar el mensaje que Jesús está cerca, que es el centro de toda nuestra predicación, de toda nuestra esencia como institución. Dios no creó una iglesia para que nos reunamos solamente y estemos juntos como iglesia, sino que creó una iglesia como siempre tuvo el propósito de Dios a través de toda la historia de la humanidad, que predicara el arrepentimiento y que se volvieran a Dios. Dice que Juan el Bautista predicaba allí acerca de la unión entre padres e hijos, haciendo alusión a esa necesidad que tenemos como hijos de volver hacia nuestro Padre Dios, ¿sí? Así que tenemos varias cosas para sacar en claro de la historia de Juan el Bautista como iglesia, como personas, ¿sí? Y lo que importa entonces es que podamos llegar a todas las personas que aún quedan conocer de la venida de Jesús, ¿sí? Ese es el llamado que tenemos como iglesia, como personas, ir a buscar las personas, no importa quiénes seamos, dónde estemos, el poder que tengamos, o capaz que no tenemos nada, la edad que tengamos, o que tengamos falta de edad. No es a buscar las excusas, sino el ver qué puedo hacer, a pesar de mis limitaciones, cómo Dios puede usarme para poder llegar a las personas. ¿Les parece si podemos orar para que Dios pueda usarnos como instrumentos, a pesar de que seamos frágiles, de que no tengamos todas las condiciones necesarias según creemos nosotros, de que Dios pueda crear en nosotros instrumentos útiles para su obra, ¿sí? Oramos. Padre y Dios que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana que tú nos has traído para poder estudiar de tu palabra, entender que en ella podemos encontrar conceptos y también enseñanzas que nos dejan para la vida diaria. Venimos aquí un día a la semana, pero queremos irnos con el corazón lleno de tu Espíritu Santo para poder en la semana poder predicar de tu palabra. Entendemos que tenemos una misión importante, así como también Juan el Bautista la tenía, de anunciar que tu reino está cerca, de que tú estás pronto a venir. Somos una iglesia con la misión de predicar acerca de la venida de Jesús, que está inminente. Hay muchas personas que aún están esperando recibir ese mensaje. Úsanos, Señor, para que podamos ir a proclamar. Cubre nuestras falencias con tus virtudes, Padre. Que tu Espíritu Santo y tus ángeles puedan ser nuestra compañía allí en la calle, en nuestra casa, en el lugar donde nosotros podamos predicar. Te queremos pedir esto sin merecerlo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, vamos a cantar entonces ahora de pie el himno 169. Resucita.